Bueno, había dicho el profesor que debíamos de hacer una consulta acerca del uso del tramador en caninos, ¿no? Puesto que hay algunos compañeros acá, pues bueno, hoy no se encuentra el principal ponente que está a favor del tramador, que él dice que se sigue utilizando principalmente en las mascotas de él, que tiene alrededor de 5 animales. Yo creo que hay suficiente evidencia actualmente, no solamente por eso, también tuvimos algunas personas acá que vemos medicina interna con el doctor Felipe Ríos, que estuvimos en la charla con este señor anestesiólogo de la Universidad del Tolima, el doctor Paul, donde pues él nos hacía el planteamiento de que utilizar tramador como tal en perros era una lotería, porque teníamos que alrededor del 30% de los caninos tenían receptores para tramador, el otro 70% no. Entonces parte de lo que, profe, de lo que yo logré consultar. No, su merced hace la introducción acerca del tramador, y empieza. Ah, bueno, muchachos, entonces tenemos que esto es un opioide de origen sintético. El tramador, pero pues inhibe las ciclooxigenadas, ¿sí? El COS único en el 30% de los animales. Entonces no sé qué consultaron ustedes, quién quiere tomar la palabra acerca de lo que haya consultado acerca del tramador. Y pues que dé la ponencia, ¿no? ¿Está a favor, está en contra, neutro? Yo digo que está más o menos bien, según lo que consulté. ¿Sí? No, de la palabra, es que yo no existo. Bueno, según lo que yo consulté. No, pues sí, o sea, los estudios ya están. Lo que decía el profesor hace 15 días, ya está. Ya no hay mucho que hacer ahí, ¿no? Tiene sí, dos mecanismos, o dos acciones, o dos rutas, la serotoninérgica y la GABAérgica. Y como lo dice el compañero Faber, sí, el 70% de los perros no son capaces de poder producir este metabolito, sí, el metabolito que produce el tramador, que cuando está en el hígado tiene que hacer un metabolito que vendría siendo la desmetiltramadol, y el 70% de los perros no tienen la capacidad de hacerlo. Pero lo que yo consulté era que no es que esté mal dárselo, sino que es mal dárselo solo, o sea, dárselo, o sea, es muy bueno con un acompañamiento. No tiene la misma acción que un meloxicam, que un AINES, pero sí es bueno de pronto utilizarlo como un acompañante. Ahora, también hace 8 días el profesor decía que si teníamos un problema de una insuficiencia renal crónica, pues ahí estaría pues, la opción de utilizar un tramador o utilizar un AINES, porque un AINES sería algo nefrotóxico que pues, contribuiría al daño renal, o un tramador, ahí sí es lo que usted coja, pero pues yo cogí un tramador. O sea, pues ya depende también de la circunstancia, ¿no? Lo que yo creo. ¿No más, compañeros? No hay que nomás darle la palabra a alguien. Vamos a empezar, necesitamos hacer una charla de 2 horas. Bueno, la palabra a quién se la vamos a dar. Por favor, por favor. Según lo que consulté en algunos artículos, No, líder, que te escuchan allá. Que según lo que consulté en algunos artículos, decía que lo mismo que decía el compañero, lo recomendable es como utilizarlo con otros analgésicos para que haga un efecto, o sea, tenga una eficacia buena. Y que no es recomendable como en operaciones como ortopedia, porque no tiene como o sea, un alcance bueno. Y bueno, que hicieron en uno de los artículos decía que en comparación con el meloxicam hacía más efecto el meloxicam que el tramadol, y en otro hacía una comparación con el pirocoxib, y decía que era mejor, con el pirocoxib hacía como un mejor analgesia pues, para controlar el dolor. Después la palabra de la niña, por ejemplo. Ok, Necesita tiene la palabra. Bueno, en el caso de consulté algunos artículos, uno de hace un rato, del 2012. Esto pues fue como un estudio que hicieron en Bogotá con una OVH en 30 hembras marinas.
caninas especialmente, donde combinaban o sea, donde era el tramador con lidocaína y ketamina, y la morfina con ketamina y lidocaína. Entonces lo que hacían era como evaluar como las escalas del dolor y pues a la conclusión que se llegó fue que el tramador solo, o por sí solo, pues no hay ningún no tiene ningún efecto, pues digamos, inhibe como tal el dolor, sino que va a estar ahí. El segundo, pues, bueno, estos fueron tres grupos de 10 caninas. El segundo, que era con tramador ketamina y lidocaína, la escala fue un poco más baja en cuanto al dolor, y el de morfina con ketamina y lidocaína, pues este fue un porcentaje muchísimo más bajo, lo que se llegó a la conclusión, como decían los dos compañeros, que el tramador por sí solo pues no tiene un efecto como tal analgésico, sino que tiene que ir combinado, y en el caso pues que es mucho más efectivo el caso de la morfina. María Parra tiene algo para decir. Bueno, pues yo, profe, respecto a algo que no sé si lo que Silvia consultó habla específicamente de razas o no. O si No habla de razas, habla de como la edad, que varía entre 1 y 10 años bueno, pues, aproximadamente. No habla como tal de razas específicas. en un artículo que yo consulté en esta página, ¿cómo es el Ciencia? ¿Es el Ciencia? Cielo. Cielo. No, Cielo. pero es Ciencia. Ah, sí, web. En uno de esos estudios se hizo sobre entre el 2019 y el 2020, una de las cosas que postulaba era que el tramador sí podía ser disociativo en algunas razas, más específicamente en lo que es en la parte de los beagles y en los perros mestizos, que habían unos casos de estos donde no había todavía, o sea, la investigación no había continuado, no se había hecho a profundidad, donde hablaba que inclusive podía llevar hasta ataques de convulsiones no severas en este tipo de razas, ¿no? Específicamente los beagle y perros mestizos, que era más disociativo en este caso. ¿Tancedi tiene algo para decir? Pues igual, lo que decía acá Silvia, que pues si se coloca, o bueno, lo que ya han dicho mis compañeros, que si se colocaba solo, el efecto pues no es como tan significativo a que sea combinado. Igual pues también en algunas partes mencionaba que como que se tenía que tener mucho cuidado en cuanto a administrarlo a pacientes que tengan cáncer, que porque esto puede como que ayudar a su desarrollo, pues, causar los efectos negativos. Compañeros, ¿están de acuerdo? ¿Alguien que quiera agregar algo más a la conversación? Referente a lo de las razas, yo tenía entendido que creo que la raza en sí no es predisponente al hecho de que no se metabolice bien el tramador, sino que creo que hay que tener más en cuenta la edad del animal en sí, junto con la función hepática, y que también el metabolismo general del animal esté bien, porque pues de todas maneras creo que es por igual la raza, no importa. Nunca, o sea, esto es por la deficiencia de la enzima, que es la que me genera el metabolito, que es el que finalmente va y me actúa. Entonces, pues creo que la raza de pronto no es tanto ese problema. No, yo siento que igual como han dicho, el problema es que no siempre se llega como a su metabolito activo, que es el M1, no me acuerdo el nombre completo, y pues a veces causa efectos adversos como vómitos y pues sedación. También como con otros opioides, al tener poquitos receptores, como que no tiene como su acción farmacológica completa, y además hay otras alternativas mucho mejores. Entonces, ¿para qué usar algo que ya tiene tantas como evidencias negativas
efectivas cuando hay opciones que pueden hacer su efecto farmacológico mucho mejor y con menos consecuencias. Bueno, pues, compañero, yo creo que acá estamos ya entramos como en un dilema, ¿no? De pronto, mire lo de la raza. Entramos en el dilema de que pues hay algunos compañeros que, digamos, está ya la posición que tiene el señor Jorge, que dice que en realidad, pues, sabiendo que hay mejores alternativas, ¿para qué lo seguimos utilizando? Pero pues también hay compañeros que están diciendo que no, que es válido y que de pronto buscar otro, creo, tengo entendido, buscar otro tipo de medicamento para que haga un sinergismo o lo potencie, ¿no? Entonces, alguien que nos termine de aclarar esto, otro punto de vista a favor, en contra, no sabe, no responde. Pues yo creo que ya nos quedamos sin palabras. Sí, ya me di cuenta. Mire, en la vida hay con dos cosas, o en la profesión podemos encontrarnos con dos cosas. Con lo que creemos que es cierto o con lo que es cierto. ¿Cierto? Y está en nosotros ver lo que hay que ver o lo que queremos ver. ¿Qué quiero decir? Que si la evidencia dice que no sirve un carajo, ¿por qué de terco digo, no, es que yo creo que sí, y es que me funciona, y a mí me dicen que me ha funcionado y que no hay que... No es cierto, no sirve, ¿cierto? Entonces, pues eso es quedarnos atrás. Pues si el 70 al 80% de los casos no sirve, yo para qué me aventuro a utilizar algo que no sirve. Voy a llevar un costo, voy a llevar a un proceso fisiopatológico o fisiológico de la sustancia, voy a esperar una respuesta que de pronto no llega, y si llega, me llega con efectos adversos, y en últimas voy a tener un proceso analgésico o un proceso analgésico mal estructurado que lleva el dolor del paciente y una respuesta no deseada en el paciente y con el propietario, que el propietario va a ver que le duele. Entonces, como para qué, existen como 5 días alternativas que sí funcionan. Eso es lo mismo que vamos a ver en una discusión, tal vez este semestre no, pero el otro sí, en que la ovariosterectomía se saca todo, pues se sacan solamente los ovarios. Hay gente que rasga las vestiduras porque se deja los dedos. Entonces, pero ¿para qué sirve ni tiene los ovarios? Para nada. ¿Para qué lo voy a sacar? Para más tiempo, para más sutura. Bien. Entonces, como dijo mi papá, ¿sabe qué es mi papá? Hagan lo que le dé la gana. Se les está diciendo, se les está mostrando, ustedes mismos leyeron de que no sirve. Allá ustedes. Muy bien, muchachos. Vamos a hacer dos cosas. En la próxima clase necesitamos ir a la sala de técnicas, hacer la práctica de instrumental. ¿Sí? Para esa práctica necesitamos pasar por grupos, que cada grupo haga un trabajo previo de reconocimiento o un trabajo instrumental, que me entreguen un trabajo instrumental. Y ahorita vamos a ver algo de clase.
Y es un libro. Mira el link, ya lo metemos. No tengo ni idea. Tocaría. Está Atlas Instrumental Quirúrgico. Todo niños. Vamos a ver más que yo ustedes de esto. Al gratín, como nos gusta. Pero yo le voy a poner más fácil. No lo van ahí. Con estos dos libros tenemos suficiente para el resto del corte. Aquí están todas las suturas. Este es el trabajo que les voy a pedir. Así que lo único que les voy a pedir es que estudien, que lean. Aquí les voy a pedir un trabajo de copia y pegue. Bien. La plataforma para que estudien este fin de semana. Apaga un poco la luz. Bueno, muchachos, para cerrar el capítulo de valoración de dosificación de protocolos anestésicos, vamos a ver los ítems que tenemos que tener en cuenta para una valoración de anestesia. ¿Están escuchando ahí atrás? Bien, perfecto, gracias. Todo protocolo o todo proceso anestésico que nosotros realicemos lleva un riesgo. Y ese riesgo es dependiente de qué? Del fármaco y del paciente, ¿cierto? Entonces, nosotros antes de escoger qué fármaco es el que vamos a utilizar, tenemos que conocer cómo está el paciente y qué riesgo puede contemplar ese paciente para nosotros colocar X fármacos. Esa valoración debe incluir todo un examen físico, todo un examen clínico. Es examinar a ese paciente, hacer unas pruebas paraclínicas y esas pruebas paraclínicas nos va a determinar el estado final del paciente. Eso nos va a conllevar a saber estimar el riesgo, con base en eso, hablar con el propietario y decirle cuál es el riesgo, porque el propietario siempre nos va a decir, no va a pasar nada, ¿cierto? No va a salir bien, ¿cierto? Sí, es caso, yo lo hago en un segundo, en 3 minutos lo hago con los ojos cerrados, he hecho 10.000 veces. Mentiras. Si haya hecho 1 millón, siempre hay un riesgo, siempre. Bien. Esto lo voy a omitir porque lo contemplamos más adelante en otro semestre más avanzado. El riesgo depende de qué, de la especie, o el fármaco está relacionado con la especie. Es lo mismo tratar un gato que un perro, que un caballo, que una vaca, que un cerdo, una gallina, lo que quieran ustedes anestesiar. En cada especie hay unas razas, y esas razas, algunas tienen mayor predisposición de riesgo que otras. Por ejemplo, aquí vemos unas características raciales. Una, la forma de la nariz, ¿sí? Braquicéfalos. El hecho de que sea braquicéfalo, no más con eso, ya es
es un riesgo, ¿sí? Los otros, que son los ligazófalos, están relacionados a genes en los cuales ciertos fármacos me van a producir un riesgo en esa raza, ¿sí? O sea, son específicos de raza. La edad, hay 3 edades: los neonatos juveniles, los adultos y los gerontes, ¿sí? Entonces, los gerontes tienen un riesgo mayor que los adultos, pero los neonatos juveniles también tienen un riesgo porque no tienen un sistema nervioso completamente desarrollado. El carácter del individuo. Hay animales que son bravos, animales que son demasiado sumisos, y eso también va a afectar o va a incidir en el riesgo. ¿Por qué? Un animal de carácter fuerte, un animal agresivo, demasiado bravo, pues nos va a llevar a que ese temperamento, en un momento inicial, la dosificación de ese paciente no sea suficiente para sedarlo, ¿sí? Para calmarlo, para anestesiarlo. Entonces, ¿qué vamos a creer o qué vamos a pensar o qué vamos a hacer? ¿Cuál sería la lógica ahí? Colocarle más, ¿cierto? Si con un ml no le hace nada, yo le pongo 2, le pongo 1.5. El detalle es que farmacológicamente ese medicamento sí o sí le va a hacer efecto. Y al hacer el efecto lo estamos sobre dosificando y lo vamos a llevar a mayor riesgo. Para los animales demasiado dóciles, demasiado calmados, pues lo vamos a subdosificar y también es un riesgo. Entonces siempre tendremos que trabajar con los rangos posológicos y esperar la respuesta en el tiempo. La actitud del paciente, ¿en qué presentación está el paciente? ¿El paciente está normal, está enfermo o está bastante complicado? ¿Sí? Entonces, no es lo mismo anestesiar a un perro o una perra que viene con una castración sano, sin ningún problema, que operar un animal con un desbalance metabólico por un cáncer, o con un animal con una insuficiencia renal, una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia hepática, y ahí todo nos empieza a afectar por los procesos de biotransformación hepatorenal. Y un paciente comatoso, un paciente que está con un grado severo de enfermedad, pues su fisiología no va a estar lo suficientemente estable para poder transportar las moléculas farmacológicas. Lo otro es el estado corporal, y hoy en día se ve mucho el sobrepeso en los animales. Entonces, si tenemos 2 border collie, pesan normalmente 18 kilos, y tenemos uno que pesa 28 kilos. ¿Cómo hacemos? Posología nos dice miligramos por kilogramo. Entonces vamos a utilizar una ketamina, 7 miligramos por kilo. Al de 18, para redondear esa vaina, 7 por 2, 14, 140 miligramos. Y para redondear el otro 30 kilos, 7 por 3, 21, son 210 miligramos. Pero el cálculo que nosotros sacamos fue de peso. Pero ese peso, La mayoría de grasa. exactamente, el exceso de peso de ese animal es grasa. Y la grasa no tiene un buen metabolismo farmacológico y estamos sobredosificando a ese paciente. Cuando tenemos esos casos, tenemos que trabajar con algo que se llama tasa metabólica basal, ¿sí? Y con base en la tasa metabólica basal, nosotros podemos coger y extrapolar la posología y sacar la dosis con base en eso. Bien.
La hidratación del paciente es vital, ¿sí? Porque la hidratación del paciente nos va a llevar a que haya un componente extracelular acuoso lo suficientemente compatible para todos los procesos celulares. Y nosotros vamos a tener procesos celulares, a que haya un transporte activo de una molécula que penetre a una célula y haga su función, o deje de hacer su función, en el caso de que queramos que deje de hacer su función. Entonces, si esos mecanismos de transporte no son funcionales, porque el sistema no está siendo funcional, pues no vamos a tener una buena respuesta. Y eso nos lleva a establecer más riesgos. Tenemos que hacer diferentes pruebas. Y esas pruebas nos van a llevar a determinar el estado del paciente. Como les digo, esta charla tiene dos niveles y lo que les voy a explicar es netamente para ustedes de técnicas. Hay algo que se llama la valoración ASA. La valoración ASA viene de las siglas de la Sociedad Americana de Anestesiólogos. En 1940 y pico, en 1950, esta gente se inventó una escala para estratificar pacientes. Y esa escala fue cogida por toda el área médica humana y luego fue llevada al área de medicina veterinaria y hoy por hoy es la que existe, ¿sí? Entonces tenemos 5 clases de pacientes, 5 categorías más bien de clasificación ASA. Clase 1 son pacientes que son normales, tienen total ausencia de alguna enfermedad, de alguna lesión, de algún signo que involucre o que lleve a una inestabilidad de su función. ¿Cuáles son esos pacientes? El paciente que va para VH, el paciente que se cortó con la cerca en la finca o en la casa, se cortó con algo, se rayó. Ese es el clase 1. Pacientes completamente sanos que se programan para un proceso quirúrgico. Pacientes de clase 2 tienen una enfermedad sistémica de leve a moderada sin presencia o evidencia de signos clínicos. Es decir, por ejemplo, un perro de 4 años tiene cambios pequeños estructurales en el corazón, pero no tiene insuficiencia cardíaca. Un paciente que tiene una masa en el abdomen no tiene ninguna evidencia de signos clínicos, pero tiene la masa. Clase 3 son aquellos pacientes que tienen alteraciones sistémicas graves y que presentan signos clínicos y cambios fisiopatológicos o multiorgánicos. Diabetes, pacientes renales, pacientes cardíacos, pacientes hepáticos, pacientes neurológicos activos. Obesidad. Señor. Obesidad también trae. Si es diabético, sí. Si es renal, sí. Si tiene un órgano afectado por signos clínicos. ¿Sí? Si es obeso, iría en clase 2. No tiene signos clínicos. Lo que pasa es que ese gordo tiene Cushing. ¿Sí? Clase 4 son aquellas alteraciones sistémicas que ponen en peligro la vida. Por ejemplo, el piómetra. Si no se soluciona el piómetra, el paciente se muere. ¿Sí? Una peritonitis. Si no se soluciona la peritonitis, el paciente se muere. Una obstrucción intestinal. Si no se soluciona, el paciente se muere. O por lo menos estalla el intestino o una dilatación, una obstrucción gástrica. Ya la dilatación es otra. Clase 5. Es un paciente que su estado está demasiado avanzado, que aún con la cirugía no se espera que sobreviva. Un paciente politraumatizado. Le cogió un carro, le reventó el vaso, le reventó el riñón,
tiene sangrado, tiene neumotoras, tiene hemorragia torácica, tiene fractura expuesta, ¿sí? Contusión cerebral. ¿Quién sabe si sabe? Y el clase E es el paciente que requiere cirugía de emergencia. Dependiendo de cómo esté el paciente, sí o sí requiere cirugía y es de emergencia. El piómetra requiere cirugía, pero el piómetra lo puedo operar por la noche, lo puedo operar mañana, ¿sí? Mientras lo estabilizo un poco. El clase E tiene que entrar ya a cirugía. Entonces, el politraumatizado tiene que entrar ya a solucionar las hemorragias. Lo demás puede esperar. En el caso de una dilatación volvulogástrica, el paciente tiene que entrar ya. Si no, el paciente se muere. Entonces tenemos 5 clasificaciones y una sexta con una letra E. La E va en cualquiera de las 5, siempre y cuando requiera una entrada de emergencia. Listo. ¿Entendieron? Bien. Entonces, como entendimos, como sabemos, vamos a coger un paciente con un caso, lo vamos a categorizar y vamos a hacer un protocolo anestésico para ese paciente, para la condición de ese paciente y para esa categorización del paciente. ¿Listo? Un paciente mundo inglés, una torsión gástrica. De una, tenemos que hacer el protocolo anestésico y entrar a cirugía. Llegó un piómetra, hay que hacer eso. Llegó un paciente para OVH, hagamos el protocolo, clasifiquémoslo y hagamos el protocolo y ya, lo programamos para cirugía. El paciente renal, el paciente es diabético, el paciente es cardíaco, hipertenso. Hay que establecer los protocolos para el paciente según su categorización. ¿Listo? Hagámosle 1 hora para eso. Y lo discutimos y lo socializamos. O menos tiempo, ¿no? 30 minutos. 1 hora está bien. 1 hora es mucho, 40.